Bueno, hoy vamos a repasar sobre el uso de las estatinas cuando, desde el punto de vista de la inmunonutrición, las pudiéramos aprovechar y cuando en otros momentos se pudieran utilizar otro tipo de tratamiento para disminuir los niveles del colesterol malo. Para eso, bueno, vamos a iniciar un poco con un repaso, entendiendo que las estatinas lo que hacen es bloquear la vía de producción del colesterol a través de la inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa. No solamente bloquean, sino que alteran la manera en cómo se forma, y por eso es que también se deja de producir. Y esto es un punto importante, que es un aspecto reversible, ¿ok? Esto es mientras se esté tomando el tratamiento de las estatinas. Entonces, esta reducción de colesterol dentro de los hepatocitos lleva a un incremento de los receptores LDL del hígado, lo que hace que se disminuyan los LDL circulantes y los VLDL, que son los precursores. Entonces, cuando yo inhibo la producción de colesterol, lo que hago es que el cuerpo, como ve una deficiencia, entonces utiliza las reservas, por decirlo de alguna manera sencilla. Y para el cuerpo, las reservas están en esos LDL y VLDL. Entonces, aquí básicamente podemos ver un gráfico, ¿ok? Para repasar un poco, en donde los receptores de LDL que se encuentran en la membrana plasmática, cuando hay una inhibición del colesterol por el uso de estatinas, esto lo que hace es aumentar la producción de receptores. Y al aumentar la producción de receptores, ¿verdad? Vamos a estar, digamos que sacando ese LDL de la sangre y por lo tanto va a bajar. Ese es más o menos el concepto y el beneficio del uso de las estatinas. Ahora, hemos visto entre los beneficios, como les dice, ya vimos que no solamente disminuye el colesterol, aumenta el uso y la degradación de las LDL, también inhibe la secreción de las propias lipoproteínas, porque si no estoy teniendo colesterol, pues no estoy teniendo tanto. Otro aspecto positivo y por qué se relaciona con disminuir la progresión de la aterosclerosis es que también inhibe la oxidación de la LDL. Entonces, esa LDL es problemática porque tiene esta alta capacidad para oxidarse y generar las placas de ateroma. Entonces, cuando uso las LDL y aparte favorezco a que esa LDL no se oxide, pues estoy disminuyendo el riesgo de la aterosclerosis. También así como inhibe las lipoproteínas, inhibe estos marcadores de las lipoproteínas, que es la apolipoproteína B100. Por eso es importante hoy en día en el perfil lipídico incluir estos marcadores porque se asocian o nos permiten conocer a mayor profundidad cómo está eso, cómo esos niveles de colesterol que tan riesgosos son. ¿Ok? Entonces, estos son otros de los beneficios. Aquí hay algunas de las referencias, que esta presentación tiene bastantes referencias, porque ha sido un tema el uso de las estatinas, un tema controversial en el uso en los últimos años. Entonces, las estatinas aparte tienen propiedades antiinflamatorias, incluso inmunomoduladoras, disminuyen la agregación plaquetaria, que es otro elemento que favorece la formación de placas de ateromas. Y también aumenta el óxido nítrico, recordando que el óxido nítrico es uno de los factores que permiten la flexibilidad, por decirlo de una manera sencilla, de las arterias. La rigidez de las arterias favorece la hipertensión y esto hace a su vez que favorezca la aterosclerosis. Entonces, un punto importante en toda esta investigación es, y para definir, ok, qué tanta necesidad tiene una persona por el uso de estatinas, no solamente son los niveles de colesterol, sino también se toman en cuenta todos estos factores de riesgo. Entonces, se han desarrollado diferentes calculadoras para evaluar ese porcentaje de riesgo que puede tener la persona. ¿Ok? Aquí podemos acceder a las herramientas, este es un screenshot, y toma en cuenta los factores como la edad, el sexo, la raza. Cuando uno coloca en others, que sería más los latinos, porque sería otra raza,
o asiáticos, etcétera, vemos que como en el footnote, dice que puede haber en algunos casos, una subestimación, en otros casos, una sobreestimación, ¿ok? Entonces, eso es como las variantes que puede haber eh, por raza, ¿ok? La presión sanguínea, ¿bien? Tanto la sistólica como la diastólica, se incluye dentro de los factores, no solamente los niveles de LDL colesterol, sino de colesterol total y HDL. Aparte, considera si la persona tiene historia con diabetes, si es fumador, si toma tratamiento para hipertensión o aspirina, o si está actualmente en estatinas. Entonces, todos esos factores van a determinar, ok, esta persona qué tanto riesgo tiene o no. Este es otro tipo de calculadora, pero básicamente es la misma, ¿ok? Son de riesgo aterosclerótico. Ese es el término de esto. Y yo creo que esta es una herramienta muy valiosa cuando tenemos sobre todo dudas de, ok, qué tanto necesita el uso de las estatinas. A nivel de las organizaciones mundiales, esta de la Asociación Americana del Corazón, desarrolló como una tabla, ¿ok? O el flujograma de cuándo debe indicarse el uso de estatinas y de qué tipo de estatinas. Esto recordando que los tipos de recomendaciones tienen niveles A, B, C, que A es cuando tienen, por estudios poblacionales amplios, y el nivel C, por ejemplo, es cuando es más que todo experiencia médica. ¿Ok? También el tipo de recomendación en la clase va a ser qué tan beneficiosa es esa recomendación. ¿Ok? Eso solamente no lo vamos a repasar a profundidad, pero sí para entender el tipo de recomendación que se está dando. Este es el tipo de esquema práctico que refleja lo que conversaba antes de las recomendaciones, dependiendo del nivel y de la clase. Ok, para recordar, hay tres tipos de tratamientos con estatinas: los de baja intensidad, los de moderada intensidad y los de alta intensidad. Entonces, los de alta intensidad disminuyen el LDL colesterol en más de un 50%. Se asocia a esta clase la atorvastatina, pero ya llegando a 80 miligramos, y la rosuvastatina tatina en 20 miligramos. Esta es como la más o sea, es como la más nueva y eficiente de todas, la rosuvastatina, ¿ok? Luego están los de moderada intensidad, que la disminución es entre un 30 y un 50% de los niveles del LDL colesterol. Está la atorvastatina, pero a partir de 10 miligramos, que tiene un aumento progresivo de 10 miligramos. Entonces las dosis pueden empezar por 10 miligramos, 20, 30, 40. Y hay otras estatinas de baja intensidad que tienen una disminución del LDL colesterol en un menos de un 30%. Estas no suelen recomendarse utilizarse tan a menudo. Se suele trabajar con moderada intensidad o alta intensidad. Entonces, ¿qué dice el flujograma de acción de una persona que tenga unos niveles de LDL altos o que esté presentando una clínica, síntomas y manifestaciones de enfermedad aterosclerótica? ¿Ok? Esto puede ser, bueno, hipertensión, que tuvo anginas, etcétera. Pueden haber diferentes manifestaciones. Entonces, aquí lo dividen básicamente en si son mayores de 75 o menores de 75 años. Entonces, está, si la persona con menos de 75 años, con un LDL colesterol de más de 190, hay personas entre personas entre 40 y 75 años que pueden tener una LDL moderada, ¿ok? Que ya no supera los 190, que es el punto de corte donde básicamente sí o sí se necesitaría el uso de estatinas. Cuando lo tienen entre 70 y 189, que la mayoría de las personas adultas terminan teniendo en estos niveles, bueno, si aparte de tener diabetes, sí hay que considerar, pero si no tiene diabetes, hay que monitorear el riesgo, ¿ok? Entonces, esto es una diferencia. Ah, tienes las estatinas más el LDL medio alto, pero no tienes riesgo de diabetes, no tienes realmente diabetes o prediabetes. Ah, bueno, entras en otra consideración, en otra clasificación, entonces se puede trabajar de otras maneras, ¿ok? Se usa la calculadora y se dice, mira, si tú tienes un riesgo mayor de 7,5,
entonces sí necesitarías más las estatinas. Es decir, aquí son las herramientas para nosotros a nivel nutricional decir, mira, no cumples con estas cosas, puedes retirarte pudieras hablar con tu médico para retirar las estatinas. Y al mismo tiempo con los doctores de NutriWide, miren, estos son realmente los criterios cuando se necesitan mandar las estatinas. Entonces, indicaciones de estatina según la asociación en personas que no toman, o sea, no tienen ningún tipo de tratamiento, ni hipertensión, ni nada, y no tienen historial de infarto. Entonces, solamente si tiene la LDL 190 y viendo por qué pudiera hacer eso, ahí se puede considerar mandar estatinas. Pero si, por ejemplo, yo salgo con una LDL de 100, que no tengo no tomo tratamiento metabólico de hipertensivos ni nada y no he tenido historial de infarto, no tengo por qué tomar estatinas. Yo me acuerdo cómo tendría 21 22 años, me acuerdo que fui a un chequeo médico con un médico del seguro, me había salido el colesterol un poco alto y me mandó estatinas y yo estaba estudiando nutrición y vi que esto no tiene mucho sentido. Hice modificaciones en la dieta, que estaba comiendo tal vez mucha carne roja, mucha grasa, etcétera, y ya, ¿me entienden? O sea, eso es el mundo en el que vivimos y por eso es ¿Qué importante tener significa como ALT los elevado conocimientos tres básicos. veces? ¿Qué significa ALT? Esas son las transaminases. Ah, ok, perfecto. Ujú. Entonces, otros factores, digamos, de riesgo son triglicéridos excesivamente elevados. Aquí cuando ya hablamos de 500 es porque debe de haber algo familiar allí de que está influyendo en la dislipidemia. ¿Ok? Entonces, eh, esto es los efectos o las consideraciones que pueden elevar el LDL colesterol o los triglicéridos a nivel de la dieta, como sabemos, pero también a nivel de los medicamentos y también de enfermedades, por ejemplo, enfermedades o cambios de estadio de la etapa de vida, por ejemplo, las mujeres que tenemos esos cambios. El embarazo puede elevar los niveles de LDL colesterol y sabiendo estos criterios uno puede decir, mira, pero sí, necesitarías estatinas o mira, no, realmente necesitas estatinas. ¿Ok? Estas son otro tipo de recomendaciones que también están descritas en la Asociación Americana, que no son a base de estatinas. Por ejemplo, esto es interesante para nosotros, es el uso de niacina. Y claro, es el uso de niacina en bastantes altas dosis, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto de consideración en general? No se recomienda usar si hay transaminasas muy elevadas, pero de resto, si eso no existe, se puede utilizar como un tratamiento no dependiente de fármacos de tipo estatinas y que se ha comprobado que bajan los niveles de colesterol, ¿ok? Entonces, estas son como las recomendaciones. Por ejemplo, empezar con dosis bajas e ir progresivas. Y hay muchos tipos de niacinas. Hay unas que son de extended release y hay otras que son de immediate release. El tema que se ha visto con dosis muy altas de niacina es que pueden generar síntomas cutáneos. Y por eso es que dicen, bueno, o que recomiendan, bueno, empezar poco a poco y tomar dosis dependiendo del tipo de niacina que consideres. Entonces, si por ejemplo, la de immediate release, que es como la más frecuente, se empieza con 100 miligramos 3 veces al día y se puede llegar a hasta 3 gramos. O sea, son unas dosis bastante altas de niacina con las que se pueden trabajar. ¿Ok? Bien, entonces hay otros que son secuestradores de sales biliares, que solemos no conocerlos tantos, y otros inhibidores en la absorción de colesterol. Hay otros que se llaman fibratos, que esto puede ser un tipo de otra vía de tratamiento que no sea estatinas, que también puede ayudar a disminuir los niveles de LDL. Y bueno, también incluyen el omega 3 solamente que en el omega 3 no describen dosis ni nada, pero bueno, sabemos que en muchos de los casos se necesita trabajar con 2 gramos al día. Entonces, eh, qué predisposiciones que pueden generar un efecto adverso en el uso de estatinas? Esto es como, mira, los efectos secundarios o lo que hay que estar pendiente si son mayores de 75 años, si tienen las transaminasas
elevadas en tres mediciones, en tres mediciones, si hay comorbilidad de la función renal o hepática, estos son como los factores de riesgo a conocer. Entonces, aquí hablamos un poco de los criterios de cuándo se debería realmente mandar las estatinas, que no es solamente porque lo tengas un poquito alto y ya, sino hay que ver los factores de riesgo, lo vuelvo y repito. Pero obviamente sabemos que hay problemas asociados al uso de estatinas por la disminución de la concentración de CoQ10 y también el síntoma o manifestación más frecuente que se habla del uso de las estatinas es la fatiga muscular, ¿ok? Entonces hay bastantes papers, los voy a pasar, no los voy a leer con tanta profundidad. Unos apoyan de que, bueno, las estatinas no causan falla muscular, hay otros que dicen, bueno, hay una sintomatología, pero tampoco es tan grave como para que se necesiten eliminar las estatinas por ese efecto adverso. Entonces vemos que si hay el uso de estatinas, si se asocia a un aumento en el autorreporte de síntomas musculares, pero que no se asocian a enfermedades musculares como tal. ¿Ok? Entonces, las manifestaciones pueden ser como más cansancio, más agotamiento a nivel como muscular, ¿sí? Esos son como los síntomas que las personas pueden manifestar por el uso de las estatinas. Entonces, otras cosas que se han visto, la atorvastatina y la lovastatina se asocian más a una disfunción hepática porque se metabolizan en el hígado. La rosuvastatina sí se asocia, porque es como una de las más fuertes, sí se asocia más a autorreporte de síntomas musculares y de insuficiencia renal. Hay unos casos de reporte de síntomas oculares porque bueno, la rosuvastatina es como la más fuerte y la que a veces se utiliza en más dosis. También se ha visto que el uso de las estatinas puede aumenta la resistencia a la insulina. Entonces esto es importante porque si usualmente el diabético tiene un factor de riesgo que hace que necesite más el uso de estatinas, sí, pero hasta un punto porque también le aumenta los niveles, es verdad que menos de 1%, pero, los niveles, pero si lo aumenta, o sea, si está comprobado en un metaanálisis que se aumentan los niveles de hemoglobina glicosilada y al final los niveles del índice de OMA. Entonces, y se asocia directamente a la disminución de ubiquinol, ¿ok? Ese es el punto, o sea, se asocia más el riesgo de resistencia a la insulina porque hay menos ubiquinol circulante. Entonces, aquí están más estudios que hablan al respecto, ¿ok? No hay consenso oficial en utilizar, este es un punto importante, que lástima que no haya un consenso, que sí debería de haber, el consenso debe indicar CoQ10 por la deficiencia consecuente que hay en el uso de estatinas, pero no existe un consenso oficial en utilizar la suplementación con Q10 durante el tratamiento con estatinas, para el manejo en este caso de los dolores musculares. En un estudio de metaanálisis no observaron que la suplementación con CoQ10 mejoraba los dolores asociados a mialgia en la parte muscular ni la adherencia a las terapias de las estatinas. ¿Okay? También hay que ver qué tipo de CoQ10 se está utilizando, pero yo sí creo, en mi opinión, de que si la persona está tomando estatinas, sí se le debería de indicar inmediatamente un CoQ10. Entonces, aquí más que todo estudiaban la acción del CoQ10 en la fatiga muscular. ¿Okay? Por eso es que dicen, bueno, no hay tanta relación de CoQ10 con fatiga muscular, pero nosotros sabemos que el CoQ10 tiene múltiples de otras funciones, ¿ok? Antioxidantes, ¿ok? Y que mejoran la actividad mitocondrial, que hacen necesaria esa suplementación adicional, ¿ok? Entonces aquí más o menos habla al respecto. La disminución de los niveles de CoQ10 se relaciona con la disminución de las LDL, ya que, y esto es importante entender, un 58% del CoQ10 en el cuerpo circulante lo transportan las LDL, un 26% las HDL y un 16% o el restante los de muy baja densidad, las VLL, etc.
Entonces, claro, es como llegar a un equilibrio. Disminuir por completo el LDL tiene una utilidad clínica, pero hasta un punto no hay que reducirlo en exceso porque también tiene como consecuencia esta consecuencia adicional de disminuir el CoQ10. ¿Ok? Bueno, esto lo vimos recientemente, lo de dónde actúa el CoQ10, no lo voy a repasar, pero sí son todos estos, o sea, revisé bastantes estudios de todo esto, de la relación de CoQ10, las estatinas. Aquí vamos hablando de lo mismo, todas son estas muchas referencias. Por ejemplo, sí, las estatinas sí reducen el riesgo cardiovascular. O sea, bajar cada milimol de LDL sí disminuye un 22%. Por eso les digo que es importante conocer las estatinas. No es que son 100% perfectas ni 100% un problema. ¿Ok? Aquí hay que saber cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas, y el problema, como repito, a nivel de la medicina tradicional es que la mandan a diestras y siniestras. Estos son la parte de los músculos, aquí están todos los datos, como esto es bastante formal. ¿Ok? Estos son, mira, yo no lo estoy diciendo incluso ni porque ChatGPT me lo dijo, que seguramente a las alturas de ChatGPT de hoy me va a decir lo que investigué. Pero lo que quiero decir es que esto está sustentado por múltiples estudios. ¿Ok? Entonces, esto es desde la medicina funcional un poco lo que se ha promovido, una guerra por completo con las estatinas, y lo que yo les vengo a decir es eso, ni son 100% un problema, ni son 100% perfectas. Hay que saber, tienen su utilidad y hay que saber cuándo utilizarlas. ¿Ok? Entonces, esto que mata a millones de personas, etcétera. Bueno, o sea, hay que poder tener criterio para poder contrarrestar un poco todo esto, ¿cierto? Entonces, me voy a ir un momentico para atrás para explicar un ejemplo sencillo. La señora, la mamá White aquí presente, ella tiene el LDL colesterol o ella tiene una tendencia al LDL colesterol elevado. Eso también considero, en mi opinión subjetiva, que puede estar asociado por el ApoE 4 que tiene, uno de los ApoE 4 que tiene, que hace que se aumente, digamos, hay una tendencia de producir más LDL colesterol. Deben haber otros factores y otros genes asociados, por supuesto. Pero el caso de ella es una persona que, si bien tiene más de 65 años, es mujer, vamos a ponerlo blanca, no sufre hipertensión, no toma tratamiento antihipertensivo, sí tiene el colesterol un poco alto, sí tiene el colesterol LDL alto, de manera también protectora, tiene el HDL colesterol alto también, no tiene historia de diabetes, no es fumadora, no toma tratamiento hipertensivo, no toma estatinas, no toma aspirinas. Entonces su factor de riesgo no llega a ese punto. Estaba como entre 5 punto algo, no más de 6. Entonces no llega al punto de corte, por decirlo de alguna manera, que es 7,5, en donde se debería de recomendar el uso de estatinas. Por el contrario, por ejemplo, mi mamá, que se lo saqué ayer, no sé, eh, misma edad que la señora Mercedes, mujer como la señora Mercedes, digamos prácticamente blanca como la señora Mercedes. Mi mamá tiene si sufre de hipertensión, si toma tratamiento hipertensivo, si toma incluso estatinas, no fuma, si tiene historial de diabetes. La señora Mercedes, por ejemplo, tiene unos niveles de LDL colesterol más altos que mi mamá, y sin embargo mi mamá tiene un porcentaje de factor de riesgo muchísimo más elevado. Y ese es el punto, poder aprender a discriminar y tener los criterios para saber cómo justificar nuestras recomendaciones desde el punto de vista nutricional, y también asesorar lo mejor posible a nuestros pacientes, porque sí, sin duda, el uso de estatinas disminuye los niveles de CoQ10. ¿Ok? Eso no es dudable. Que eso hace que tengan menos síntomas musculares, que eso es lo que hay los estudios grandes. No, pero nosotros sabemos el valor y la necesidad de CoQ10. Entonces, a nivel de NutriWhite, por supuesto, trabajar siempre desde la alimentación, revisar si tiene el riesgo aterosclerótico, es decir, la calculadora que les acabo de mostrar, y vean cómo hay una diferencia entre personas de la misma edad, mismo sexo, etcétera. Suplementar apoyando el hígado
y la niacina, ¿ok? Podemos utilizar la niacina como también una terapia preventiva o protectora, revisar ese perfil lipídico en 3 meses, o sea, sí hacerle un seguimiento, si es posible, por supuesto, hacerle el perfil de micronutrientes de SpectraCell y el lipoprotein panel, y si es necesario, o sea, si cumple con los requisitos de, bueno, sí, necesita estatinas, pues volverlo a medir en 3 meses incluso, porque a veces, ¿qué pasa? Las estatinas se mandan, tómatelo por toda la vida. Y realmente no es necesario, ¿ok? Es importante seguir evaluando. Esas serían las conclusiones de toda esta revisión.